Continuamos con la segunda parte del texto de Walter Ong. Vamos a hablar del origen de la primera escritura. Se sitúa en el 3500 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de una primera escritura de hace 5500 años. ¿Por qué consideramos esto como escritura y no la protoescritura como la cueva de las manos, que requerían ciertos códigos, según algunas teorías, ¿no? Bueno, porque acá se está hablando no de una escritura pictográfica, que simplemente la forma de definir al animal es pintando una representación del animal, sino que se requiere algún tipo de código, es decir, lo que es el origen de la escritura gráfica. Si vamos a buscar el primer origen de la escritura, tenemos que remontarnos a esa época porque es la escritura más antigua que se encontró. No quiere decir que sea la primera, sino que es la que se tiene un registro más antiguo, por lo menos. Repito, año 3500 antes de Cristo. ¿Sí? Se encontró esta primera escritura en una región que se llama Mesopotamia. La Mesopotamia queda, precisamente el nombre Mesopotamia quiere decir entre ríos. Meso en el medio y pótamos, ríos en griego. Entonces, Mesopotamia es una región que está comprendida entre dos ríos, entre los ríos Tigris y Éufrates. Estamos en territorio que ocupa una partecita del sureste de Turquía, parte del norte de Siria y parte del norte de Irak. ¿Sí? En las actuales regiones de Siria e Irak, sobre todo en las partes nortes, se encontraría la región de la Mesopotamia. Si ustedes se fijan en el mapa, la región que está comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, ahí se encontró el primer registro de escritura, que tiene que ver con una tablilla con arcilla. El soporte era arcilla, es decir, barro cocido y secado, con unas pequeñas marcas en forma de cuña, ¿sí? Con esta forma, hundidas, que representaban un sistema numérico, ¿sí? Representaban la forma de numerar diferentes animales que se encontraban en la región. Entonces se encontraban ciertos códigos siempre con forma de cuñas y al lado un dibujo del animal que estaban representando. Estaban delimitando y enumerando cantidades de animales que había en esa región, ¿sí? O sea, la primera escritura viene del lado de la necesidad de registrar animales para la caza, para el ganado, demás, ¿sí? Esta es la primera escritura, y este tipo de escritura, por tener forma de cuña, si ven todos los símbolos, ahora vamos a subir fotos después para que vean, son todos con forma de triángulos en forma de cuña. Por eso se le llamó escritura cuneiforme, ¿sí? Cuneiforme. De a poco se fueron confeccionando con el paso de los siglos y milenios, se fueron confeccionando diferentes estilos de escritura hasta llegar a la más actual, tal vez la más simple, que sea más de aprenderse y por ende la más democratizadora, que nos da la posibilidad de aprenderla de manera más fácil a mayor cantidad de gente, es la escritura alfabética. De todos modos, partiendo de una protoescritura pictórica, hubo diferentes estadios que fue avanzando, fue evolucionando, sistemas diferentes de representar conceptos gráficos, ¿sí? Hasta poder llegar a la escritura alfabética, que es la que manejamos nosotros, por ejemplo. Este primer sistema o protosistema pictórico lo podemos encontrar en lenguas actuales, como es el caso del chino. El chino, sabemos que hay un montón de lenguas, pero la oficial es el chino mandarín. Está simplificado, pero originalmente pertenecían a símbolos que tenían representaciones pictóricas de los objetos, ¿sí? Después voy a subir, por ejemplo, si se fijan el signo que corresponde a hombre, que sería una pronunciación como ren, parece las piernas de un hombre. O sea, antiguamente debía ser la figura de un hombre, que fueron símbolos que se fueron acortando, reformulando, estilizando, simplificando para formar los símbolos, caracteres chinos que conocemos hoy en día, ¿sí? Esta primera escritura pictórica no necesitaba de otro tipo de códigos. O sea, yo veía la forma y lo podía reconocer que era el animal. No sé, caballo, era un dibujo de un caballo. Lo veo una persona en China, lo veo una persona en Argentina, hablando lenguas diferentes, y los dos entendemos que es un caballo. Tenía ese plus, que no se necesitaba algún tipo de código. Pero, ¿qué contra tenemos? No tenemos una determinada cantidad de letras. O sea, para aprender todas las palabras era necesario un montón, miles y miles, inclusive se necesitarían por ahí millones de dibujos para poder representarlo.
Ahora, para representar otro tipo de conceptos sí se necesitan algún tipo de código. Pues es fácil dibujar una mesa para que entendamos que es mesa, pero ¿cómo dibujamos, por ejemplo, dignidad? Bueno, hay diferentes estrategias para eso. Fueron avanzando a otros sistemas de escritura y así surgió el sistema ideográfico. Los ideogramas son representaciones que ya necesitan algún tipo de código para entenderlas. Por ejemplo, si ustedes se fijan el signo que en chino, que son los ejemplos que pone Walterón, que significa árbol, van a ver que es la forma, tiene la forma parecida a un tronco, como si fuera con un arbolito. Parece un dibujo de un árbol, mucho más estilizado. Eso es un pictograma, ¿sí? O un carácter que está basado en un pictograma. Ahora, si yo pongo dos dibujos de esos arbolitos, ese mismo signo dos veces, si fuera un pictograma uno diría, bueno, son dos árboles. No, un ideograma es una representación por medio de un concepto que requiera cierto código. Dos veces ese signo no representa dos árboles, sino bosque. Entonces, bosque en la escritura china es un ideograma, ¿sí? Tiene una base pictográfica, pero tiene una representación más metafórica, si se quiere. Requiere cierto tipo de código para entender, para comprender ese signo, ¿sí? Que si uno no lo maneja, podría pensar simplemente dos árboles, ¿sí? Surge otro tipo de escritura, que es la escritura fonográfica, que es la que Walterón denomina como escritura rebus. Que la escritura rebus tiene que ver con poner una palabra que denote a la palabra que yo quiero leer y entender, no por su significado semántico, sino por su significado fonológico, su significado fonético, es decir, por su sonido. Y él inventa un ejemplo, es inventado por él, pero está muy bueno para entenderlo, que es cómo se escribiría en escritura rebus o en escritura fonográfica la palabra Milwaukee. Milwaukee es creo que es una ciudad o estado de Estados Unidos, ¿no? Él pondría, bueno, se escribiría una escritura rebus por tres palabras que tengan sonido parecido, que formen el sonido Milwaukee. Por ejemplo, faro, que en inglés es mil, walk, que en inglés significa caminar, y key, ¿sí? Llave en inglés. Entonces, un dibujo de un faro, de una persona caminando y de una llave formarían el fonograma Milwaukee, ¿sí? Se designa algo no por su significado semántico, sino por el sonido que emiten esos signos, ¿sí? Eso es escritura rebus. Por último, los sistemas alfabéticos vienen de los pueblos semíticos, son los primeros. No quiero entrar demasiado en esta discusión porque después en la próxima clase vamos a leer un texto que explica bien en detalle el primer alfabético, que es primer protoalfabético, que es el proto-sinaítico, ¿sí? De la península de Sinaí, en la parte de Asia de Egipto. Sí, por eso lo vamos a ver más tranquilos y con mucho más detalle, pues muy interesante en el próximo artículo que debatamos. Los primeros alfabetos no tenían vocales. Por ejemplo, podemos ver indicios de esto en la lengua hebrea, en las lenguas árabes, que se agregan para enseñarle a los chicos con ciertos puntitos o subrayados abajo y arriba de las letras para indicar dónde irían ubicadas las vocales, más que nada en chicos que están adquiriendo ese proceso de alfabetización. Sí, pero la lengua de por sí no lo lleva, las vocales. La primera lengua que genera vocales es la lengua griega. ¿Sí? La lengua griega, por eso Walterón dice que es la primera lengua más democratizadora, porque le permite aprender a la población de manera más simple la lengua, y no solo la lengua, sino también poder representar sonidos de otro tipo de lenguas, con las diferencias que tienen los sonidos de cada lengua, ¿no? Pero con la lengua griega, con un sistema alfabético donde cada letra representa un sonido, yo podría escribirles a un griego una palabra en otro idioma y que sepan cómo se pronuncia más o menos parecido, ¿sí? Como teoría dice que tal vez este avance en este tipo de escritura, que es más democratizadora, que es más simple, que es más fácil de aprender, genera un mayor desarrollo del pensamiento, y como teoría plantea de que, bueno, por eso se ve una sociedad como tan avanzada como es la griega en la antigua Grecia, ¿no? Fundadores de la democracia, entre muchas otras cosas, padres de la filosofía. Bueno, con esto terminamos la segunda parte, se nos hizo un poquito extensa, ya la tercera parte prometo que va a ser más corta.